Las luces de Polanco, el exclusivo barrio de Ciudad de México, brillaban como estrellas caídas en una noche de verano, cuando Valeria y Adriana Montero asistieron a la inauguración de La Rosa Negra, el restaurante más lujoso de la zona. Las hermanas Montero, herederas de una de las familias más prominentes de la capital mexicana, no podían imaginar que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Valeria, de 28 años, era una reconocida galerista de arte contemporáneo. Su cabello negro azabache y sus ojos color ámbar contrastaban con su piel pálida, resultado de largas horas dentro de su galería en la zona rosa. Adriana, 2 años menor, trabajaba como cirujana plástica en una prestigiosa clínica privada. Su belleza más dulce y cabello castaño claro la hacían parecer más accesible que su hermana mayor. Diego Castellanos, el anfitrión de la noche, era un empresario de 35 años que había construido un imperio de restaurantes y hoteles boutique en tiempo récord. Su atractivo físico, realzado por un traje italiano hecho a medida, ocultaba una realidad más oscura que solo unos pocos conocían. El detective Rafael Ordóñez, de la División de Narcóticos de la Ciudad de México, llevaba 6 meses investigando a Castellanos. A sus 45 años, Ordóñez había visto suficientes casos como para reconocer cuando un negocio legítimo servía de fachada para actividades ilícitas. Su compañera, la teniente Sandra Vega, una mujer perspicaz de 38 años, había infiltrado a un informante en la organización de Castellanos. La noche de la inauguración, el restaurante estaba lleno de la élite mexicana. Entre los invitados se encontraba el juez Francisco Morales, conocido por su severidad en casos de narcotráfico, y su esposa, Carmen, una socialité que coleccionaba chismes como otros coleccionaban arte. Martín Suárez, el chef ejecutivo de La Rosa Negra, observaba desde la cocina con preocupación. Había trabajado en suficientes restaurantes de lujo para reconocer cuando algo no encajaba, y los movimientos de ciertos empleados le parecían sospechosos. El encuentro entre Diego y las hermanas Montero fue aparentemente casual. Él se acercó a Valeria para discutir sobre una pieza de arte que quería adquirir para el restaurante. Adriana, que observaba la interacción desde la barra, notó inmediatamente la química entre ellos. María Elena Gutiérrez, la madre de las hermanas Montero, viuda del prominente juez Roberto Montero, observaba la escena con preocupación. Como antigua fiscal federal, sus instintos le decían que Diego Castellanos no era lo que aparentaba. El informante de la teniente Vega, Carlos Medina, trabajaba como sommelier en el restaurante. Esa noche notó movimientos inusuales en la bodega del vino, donde cajas especialmente marcadas eran llevadas a un área restringida del sótano. Durante las siguientes semanas, Diego comenzó a cortejar a Valeria, llevándola a exposiciones de arte y cenas exclusivas. Adriana, mientras tanto, se encontraba casualmente con él en eventos sociales, donde sus conversaciones se volvían cada vez más personales. El detective Ordóñez recibió información de que grandes cantidades de dinero estaban siendo lavadas a través de las galerías de arte de la ciudad. Su investigación lo llevó a examinar más de cerca la galería de Valeria, aunque no encontró evidencia directa de actividades ilícitas. Isabel Rojas, la asistente personal de Valeria, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su jefa. Obras de arte llegaban y salían de la galería en horarios inusuales, y las transacciones se realizaban en efectivo con más frecuencia. La doctora Adriana Montero empezó a recibir pacientes referidos por Diego, todos pagando en efectivo sumas considerables por cirugías menores. Su enfermera jefe, Lucía Mendoza, expresó su preocupación por el perfil de estos nuevos clientes.
El ambiente en la mansión Montero se volvió tenso cuando tanto Valeria como Adriana comenzaron a mencionar a Diego en las cenas familiares. María Elena notó la creciente rivalidad entre sus hijas, una situación que no había ocurrido desde su adolescencia. La investigación del detective Ordóñez tomó un giro inesperado cuando descubrió que Diego Castellanos mantenía reuniones secretas con Roberto Herrera, un conocido corredor de arte con conexiones en el mercado negro internacional. Las cámaras de vigilancia del Hotel Sand Regis capturaron varios encuentros entre ambos hombres en la suite presidencial. La teniente Sandra Vega recibió información preocupante de su informante, Carlos Medina. Durante un evento privado en La Rosa Negra, varios miembros del cártel de Sinaloa fueron vistos reuniéndose con Diego en una sala VIP. Entre ellos estaba Joaquín "El Tigre" Ramírez, conocido por su brutalidad y control del tráfico de drogas en la costa del Pacífico. Mientras tanto, la relación entre las hermanas Montero se deterioraba rápidamente. Valeria comenzó a recibir mensajes anónimos con fotografías de Diego y Adriana en situaciones comprometedoras. La fotógrafa freelance Patricia Ochoa, contratada para documentar los eventos sociales, había capturado inadvertidamente estos encuentros. El doctor Felipe Garza, colega de Adriana en la clínica, notó cambios en el comportamiento de su compañera. Los nuevos pacientes que llegaban referidos por Diego presentaban patrones sospechosos: cirugías menores repetidas, recuperaciones inusualmente largas y visitas frecuentes fuera del horario de consulta. La madre de las hermanas, María Elena, contrató al investigador privado Javier Luna para investigar a Diego Castellanos. Luna, un exagente de la DEA de 50 años, descubrió conexiones entre los restaurantes de Diego y una serie de empresas fantasma en Panamá y las Islas Caimán. El chef Martín Suárez encontró algo perturbador en la bodega del restaurante: paquetes de cocaína escondidos dentro de cajas de vino de edición limitada. Antes de poder informar a las autoridades, recibió una visita de Antonio "El Sombra" Velázquez, el jefe de seguridad de Diego, quien le dejó claro que su silencio era crucial para su supervivencia. La galería de Valeria se convirtió en el centro de atención cuando una exposición de arte contemporáneo presentó piezas con precios astronómicamente inflados. La crítica de arte Diana Torres publicó un artículo cuestionando la autenticidad y valoración de las obras, atrayendo la atención de la Unidad de Delitos Financieros. Adriana comenzó a recibir pacientes con características físicas muy específicas, mujeres jóvenes que necesitaban cambios menores en sus rasgos faciales. La enfermera Lucía Mendoza documentó secretamente estos casos, notando que varias pacientes desaparecían después de sus procedimientos. El contador de Diego, Ernesto Vidal, fue encontrado muerto en su oficina, aparentemente por suicidio. La forense Carmen Ortiz encontró inconsistencias en la escena. El ángulo del disparo era imposible para un suicidio y faltaban documentos importantes de la caja fuerte. La rivalidad entre las hermanas alcanzó un punto crítico durante la gala benéfica del Hospital General. Valeria acusó públicamente a Adriana de intentar sabotear su relación con Diego, mientras que Adriana reveló que su hermana estaba siendo investigada por fraude fiscal. El detective Ordóñez recibió información de que grandes cantidades de dinero estaban siendo transferidas a través de las cuentas de la clínica donde trabajaba Adriana. La contadora de la clínica, Rosa Méndez, había notado discrepancias en los registros financieros, pero fue amenazada cuando intentó reportarlo. La periodista investigativa Elena Campos comenzó a conectar los puntos entre el imperio empresarial de Diego, el aumento en el tráfico de personas en la Ciudad de México
y una serie de desapariciones de mujeres jóvenes que habían visitado la clínica de Adriana. María Elena encontró documentos comprometedores en el estudio de su difunto esposo que sugerían que el juez Montero había estado investigando a la familia Castellanos antes de su muerte accidental, 5 años atrás. Esta información llegó a manos del detective Ordóñez a través de un intermediario anónimo. El ambiente en la mansión Montero se volvió insostenible cuando ambas hermanas descubrieron que Diego mantenía relaciones simultáneas con las dos. La tensión aumentó cuando fotografías comprometedoras de ambas comenzaron a circular en los círculos sociales de la ciudad. La investigación dio un giro dramático cuando el detective Ordóñez recibió una llamada anónima que lo llevó a una bodega abandonada en las afueras de Toluca. Allí, junto con la teniente Vega, descubrieron un laboratorio clandestino donde se procesaban documentos falsos y se alteraban los rostros de las fotografías en pasaportes. La doctora Adriana Montero comenzó a sospechar que su clínica estaba siendo utilizada para algo más siniestro cuando una de sus pacientes, Sofía Rendón, desapareció después de una cirugía rutinaria. La enfermera Lucía Mendoza reveló que había visto a hombres armados escoltando a pacientes inconscientes por la salida de emergencia. Valeria, mientras tanto, enfrentaba sus propios demonios. Su asistente Isabel encontró registros de ventas de arte que no coincidían con las piezas exhibidas en la galería. Las obras originales estaban siendo reemplazadas por falsificaciones expertamente realizadas, mientras las auténticas desaparecían en el mercado negro. El chef, Martín Suárez, fue encontrado gravemente, herido en su apartamento. Antes de perder el conocimiento, logró entregar una memoria USB a su hermana, la periodista Mariana Suárez. Los archivos contenían fotografías de reuniones secretas entre Diego y conocidos capos del narcotráfico en el sótano de La Rosa Negra. La investigación se intensificó cuando el equipo forense, liderado por el doctor Gabriel Ruiz, descubrió que el contador Ernesto Vidal había sido asesinado con un veneno sofisticado que imitaba los síntomas de un ataque cardíaco. Las pruebas toxicológicas revelaron trazas de una sustancia utilizada exclusivamente en clínicas especializadas. María Elena Montero recibió la visita inesperada de Claudia Castellanos, la hermana menor de Diego, quien reveló que su hermano había estado involucrado en la muerte del juez Montero. La confesión fue grabada secretamente por el investigador privado Javier Luna, quien había instalado micrófonos en la mansión. El informante Carlos Medina desapareció después de enviar un mensaje críptico a la teniente Vega. Las cámaras de seguridad del restaurante lo captaron por última vez, entrando en la bodega de vinos con Antonio El Sombra Velázquez. Su teléfono fue encontrado más tarde en un basurero de Tepito. La rivalidad entre las hermanas Montero alcanzó un punto crítico cuando Adriana descubrió que Valeria había estado ayudando a Diego a lavar dinero a través de su galería. Al mismo tiempo, Valeria encontró evidencia de que su hermana estaba involucrada en una red de tráfico de personas que utilizaba su clínica como punto de procesamiento. El detective Ordóñez y su equipo realizaron una redada en un almacén, propiedad de Diego, donde encontraron una operación sofisticada de falsificación de documentos. La especialista en documentos falsos, Ana Laura Quintana, identificó pasaportes alterados de varias mujeres que habían sido pacientes en la clínica de Adriana. La periodista Elena Campos publicó un artículo explosivo vinculando las operaciones de Diego con una red internacional de tráfico de personas. Horas después de la publicación, su apartamento fue incendiado, aunque logró escapar gracias a un aviso anónimo. La tensión en la familia Montero llegó a su punto máximo durante una cena familiar, donde ambas hermanas se enfrentaron violentamente. María Elena
desesperada por proteger a sus hijas, reveló que había encontrado evidencia que sugería que Diego había ordenado el asesinato de su esposo. El chef Martín Suárez, recuperándose en el hospital bajo protección policial, proporcionó testimonio detallado sobre las operaciones en La Rosa Negra. Su declaración incluyó información sobre reuniones secretas, entregas de drogas y la participación de funcionarios corruptos. La enfermera Lucía Mendoza entregó a las autoridades un registro detallado de todas las pacientes sospechosas que habían pasado por la clínica, junto con fotografías y copias de documentos falsos. Su testimonio se convirtió en una pieza clave para desentrañar la red de tráfico. El cerco se fue cerrando alrededor de Diego Castellanos, cuando varios de sus asociados comenzaron a cooperar con las autoridades. El primero en hablar fue Roberto Herrera, el corredor de arte, quien proporcionó detalles sobre el esquema de lavado de dinero a través de la venta de obras de arte falsificadas. La investigación alcanzó un punto crítico cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por el agente especial Ricardo Montes, descubrió una compleja red de transacciones que conectaban las cuentas de la Galería de Valeria, la clínica de Adriana y los negocios de Diego Castellanos con carteles internacionales de drogas. La teniente Sandra Vega recibió información crucial de un nuevo informante, Beatriz Ramírez, una ex empleada de La Rosa Negra, que había sido testigo de reuniones secretas entre Diego y varios funcionarios de alto nivel. Su testimonio reveló que el restaurante era el centro de operaciones para una red de tráfico que se extendía por todo México y Centroamérica. El forense, Gabriel Ruiz, estableció una conexión definitiva entre el veneno usado para matar al contador Vidal y un lote de medicamentos controlados que había desaparecido de la clínica de Adriana. Las huellas dactilares encontradas en los viales coincidían con las de Antonio El Sombra Velázquez. María Elena Montero fue atacada en su casa por dos hombres enmascarados, pero logró defenderse gracias a su entrenamiento como ex fiscal. Durante el forcejeo, uno de los atacantes dejó caer un teléfono que contenía mensajes comprometedores entre Diego y varios miembros de su organización. La periodista Mariana Suárez, trabajando con Elena Campos, publicó una serie de artículos que exponían la verdadera naturaleza del imperio criminal de Diego. Las historias incluían testimonios de mujeres que habían sido traficadas a través de la clínica de Adriana y documentación sobre obras de arte robadas que se vendían en la Galería de Valeria. El detective Ordóñez organizó una operación encubierta masiva que involucró a agentes de la DEA, la Interpol y la Policía Federal. La operación, coordinada por el comandante Jorge Mendoza, se centró en vigilar simultáneamente todos los negocios de Diego en la Ciudad de México. Valeria, acorralada por las evidencias, intentó hacer un trato con la Fiscalía. A través de su abogada, Carmen Soto, ofreció entregar documentos que probaban la participación de Diego en el asesinato del juez Montero. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, fue encontrada inconsciente en su apartamento. Adriana, al enterarse del ataque a su hermana, sufrió un colapso nervioso y fue internada en el Hospital Ángeles bajo la supervisión del doctor Felipe Garza. Durante su internamiento, comenzó a revelar detalles sobre cómo Diego había manipulado a ambas hermanas para participar en sus operaciones criminales. La investigación dio un giro inesperado cuando se descubrió que Carlos Medina, el informante desaparecido, no estaba muerto. Había sido mantenido cautivo en una casa de seguridad en Cuernavaca, donde fue rescatado durante una operación especial dirigida por la teniente Vega. El chef, Martín Suárez, completamente recuperado, testificó ante un gran jurado sobre las operaciones de lavado de dinero en La Rosa Negra
Su testimonio incluyó detalles sobre cómo el restaurante servía como punto de encuentro para transacciones ilegales y reuniones con funcionarios corruptos. La enfermera Lucía Mendoza entregó a las autoridades una base de datos completa de todas las pacientes que habían pasado por la clínica. El análisis de estos registros, realizado por la analista de datos Patricia Ortiz, reveló un patrón sistemático de tráfico de personas que se extendía por varios países. El investigador privado Javier Luna logró infiltrarse en el círculo íntimo de Diego, haciéndose pasar por un comprador de arte internacional. Sus grabaciones encubiertas proporcionaron evidencia crucial sobre la red de falsificación y venta de obras de arte robadas. La fiscal federal Diana Torres presentó cargos formales contra Diego Castellanos y sus principales colaboradores. El caso, construido sobre meses de investigación y cientos de piezas de evidencia, incluía cargos por narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero y múltiples homicidios. Las hermanas Montero, recuperándose en diferentes hospitales, finalmente comprendieron cómo habían sido manipuladas y utilizadas por Diego. A través de sesiones con la psicóloga forense Laura Vázquez, comenzaron a procesar el trauma y a cooperar plenamente con las autoridades. El caso llegó a su dramático desenlace cuando el equipo especial de la Policía Federal, dirigido por el comandante Jorge Mendoza, realizó una serie de redadas simultáneas en todos los negocios de Diego Castellanos. En La Rosa Negra, descubrieron un sistema elaborado de túneles subterráneos que conectaban el restaurante con varios edificios cercanos, utilizados para el tráfico de drogas y personas. La fiscal Diana Torres presentó ante el juez Federico Alarcón una montaña de evidencias que incluía registros financieros, testimonios de víctimas, grabaciones encubiertas y documentos incriminatorios. El caso contra Diego Castellanos y su organización se convirtió en uno de los más grandes en la historia reciente de México. María Elena Montero, recuperada del ataque, testificó sobre la conexión entre Diego y el asesinato de su esposo. Su testimonio fue respaldado por documentos encontrados en la caja fuerte del juez Montero, que detallaban una investigación secreta sobre las actividades criminales de la familia Castellanos. La teniente Sandra Vega logró rastrear el origen del veneno utilizado en varios asesinatos hasta un laboratorio clandestino en Guadalajara. El químico responsable, Dr. Ernesto Valdés, confesó haber desarrollado la sustancia específicamente para la organización de Diego Valeria. Desde su cama de hospital, proporcionó detalles exhaustivos sobre el esquema de lavado de dinero a través de su galería. Su testimonio, registrado por la fiscal adjunta Patricia Mendoza, reveló cómo las obras de arte auténticas eran intercambiadas por falsificaciones y vendidas en el mercado negro internacional. Adriana, trabajando con los investigadores, identificó a más de 50 mujeres que habían sido traficadas a través de su clínica. La doctora Carmen Ortiz, especialista en medicina forense, documentó cómo las cirugías eran utilizadas para alterar la apariencia de las víctimas y facilitar su tráfico internacional. El chef, Martín Suárez, fue fundamental para desmantelar la red de distribución de drogas que operaba a través de los restaurantes de Diego. Su testimonio, junto con las grabaciones de seguridad recuperadas por el técnico informático Roberto Sánchez, proporcionó evidencia crucial sobre las rutas y métodos de distribución. Antonio El Sombra Velázquez, acorralado en un hotel de Acapulco, intentó negociar su rendición a cambio de información sobre funcionarios corruptos. Sin embargo, fue encontrado muerto en su habitación antes de poder testificar, aparentemente víctima del mismo veneno que había usado contra otros. La periodista Elena Campos, protegida por agentes federales,
publicó una serie final de artículos que exponían la totalidad de la operación criminal. Su trabajo, que le valió el Premio Nacional de Periodismo, incluyó entrevistas exclusivas con víctimas y testigos que habían permanecido en silencio por miedo. El juicio contra Diego Castellanos se extendió por 3 meses, durante los cuales más de 100 testigos presentaron evidencia sobre sus crímenes. El fiscal especial, Ramón Gutiérrez, presentó pruebas que vinculaban a Diego con 12 asesinatos, incluyendo el del juez Montero. Las hermanas Montero, reconciliadas por su experiencia compartida, testificaron juntas en el último día del juicio. Su testimonio emotivo sobre cómo fueron manipuladas y utilizadas por Diego conmovió al jurado y proporcionó el golpe final a la defensa. El juez Federico Alarcón, después de considerar todas las evidencias y testimonios, emitió su sentencia. Diego Castellanos fue condenado a 60 años de prisión por múltiples cargos que incluían narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero, homicidio calificado y corrupción. Las hermanas Montero recibieron sentencias reducidas por su cooperación con la justicia. Valeria fue condenada a 5 años de prisión domiciliaria, mientras que Adriana recibió una sentencia de 8 años en una prisión federal de mínima seguridad, con posibilidad de libertad condicional después de 4 años. El caso Castellanos llevó a una reforma completa del sistema de vigilancia en clínicas privadas y galerías de arte en México. La fiscal Diana Torres fue nombrada directora de una nueva unidad especializada en combatir el crimen organizado en el sector privado. María Elena Montero estableció una fundación en memoria de su esposo para ayudar a víctimas de tráfico de personas, trabajando en conjunto con organizaciones internacionales para prevenir y combatir este tipo de crímenes.